Cordial saludo, mi nombre es Doris Caicedo Torres, estudiante en la Maestría de Gerencia Financiera y Tributaria de la Universidad Antonio Nariño, y les doy la bienvenida a esta presentación conjuntamente con mis compañeros Susana Dávila Sobrino y César Leonardo Castro Castro. La presentación hace referencia a unos estudios de caso en el módulo correspondiente a costo, capital y financiamiento. El primer caso de estudio es un ejemplo sobre costo de capital promedio ponderado o WACC, donde para esto nos presentan el siguiente problema, donde dice: considere el caso de una empresa cuya deuda tiene un valor de 40 millones de dólares y cuyas acciones tienen un valor de mercado de 60 millones, que corresponden a 3 millones de acciones en circulación que se venden a 20 dólares cada uno. La empresa paga una tasa de interés del 5% sobre su deuda nueva y tiene un beta del 1.41. La tasa tributaria de la empresa es del 3.4% y adicionalmente nos indican que hay que suponer que se mantiene la línea del mercado de valores, que la prima de riesgo del mercado es del 9.5 y que la tasa actual de los certificados del Tesoro es del 1%. Bueno, y la pregunta es: ¿cuál es el WACC de la empresa? Entonces, el resumen de la información que nos están suministrando es que me están dando un beta del 1.41, una tasa de impuesto del 3.4%, una prima de riesgo del mercado del 9.50 y una tasa de certificados del Tesoro, o sea, una tasa libre de riesgo del 1%. Lo primero que debemos hacer es calcular el costo del patrimonio, y para eso, entonces, contamos con la fórmula que nos dice que el costo del patrimonio es igual a la tasa libre de riesgo más el beta multiplicado por el rendimiento promedio del mercado menos la tasa libre de riesgo. Reemplazando en esa fórmula, esto es igual al 1%, que es nuestra tasa libre de riesgo, más 1.41, que es el beta, que va a multiplicar al 9.50 menos el 1%. Resolviendo, tenemos que el costo del patrimonio es del 12.99. Ya contando con ese costo del patrimonio, entonces aplicamos la fórmula del WACC, la cual nos dice que es igual al costo del patrimonio por el porcentaje de participación del patrimonio más el costo de la deuda, a la cual se le descuenta, o sea, se multiplica por 1 menos t, la tasa de impuesto, por el porcentaje de participación de la deuda en la financiación de la empresa. Reemplazando, podemos ver y despejando que el WACC, o el costo de capital promedio ponderado, es del 9.72% efectivo anual. En el reemplazo, pues tenemos 12.99, que es el costo del patrimonio, por el 60%, más el 5%, que es el costo de la deuda, 1 menos 0.0340, que es el impuesto, por el 40%, que es el porcentaje de participación de la deuda. Entonces, esa es la pregunta en ese caso 1, y esa es nuestra respuesta: el 9.72% efectivo anual es el WACC, o costo de capital promedio ponderado de la empresa. El caso 2 nos dan los siguientes datos. Pues dice: cálculo del costo de colocación promedio ponderado. Una corporación tiene una estructura de capital deseada del 80% de capital y 20% de deuda. Los costos de colocación de las emisiones de acciones ascienden al 20% de la cantidad recaudada. Los costos de colocación de emisión de deuda son del 6%. Si X Corporation necesita 65 millones de dólares para construir una nueva fábrica, ¿cuál es el verdadero costo, incluidos los costos de colocación? Entonces, hemos estudiado pues que efectivamente hay que tener en cuenta en cualquier emisión de acciones o colocación de deuda para nuestro financiamiento, el verdadero costo de esas colocaciones, ya que adicionalmente a lo que se ofrece como rendimiento hay que incluir los costos de colocación. Entonces, en resumen, la información que nos están dando
es un costo del proyecto de 65 millones de dólares, una participación del capital del 80%, una participación de la deuda del 20%, unos costos de colocación de acciones del 20% y un costo de colocación de deuda del 6%. Igualmente, la pregunta es el costo promedio ponderado de colocación, primero que todo, para poder calcular al final el costo incluido el costo de colocación. Entonces, ese costo promedio ponderado de colocación igualmente corresponde a una formulita donde nos dice que es igual al costo de colocación de las acciones por el porcentaje de las acciones más el costo de colocación de la deuda por el porcentaje de la deuda. Nosotros reemplazamos, o sea, el costo de colocación de las acciones es el 20%, el porcentaje de acciones es el 80%, más el producto del 6% por el 20%, que es el costo de colocación de la deuda por el porcentaje de la deuda. Nos da un costo promedio ponderado de colocación del 17.20%. Entonces, el costo incluido el costo de colocación en dólares son 65 millones dividido en 1 menos el costo promedio ponderado de colocación. Y nos da un total de 78.502.415,46, donde podemos apreciar realmente el costo que tiene la colocación de esos medios de financiación. O sea, es la diferencia entre estos dos valores. Bueno, nos vamos al caso número 3. En el caso número 3, o sea, es como el anterior ejercicio, devolviéndonos, ¿no? O sea, de atrás hacia adelante. Entonces, acá lo que nos quieren preguntar es cuál es esa relación deuda-capital que está utilizando la compañía para buscar, para hacer esa colocación de acciones y colocación de deuda. Entonces, el tema es el costo de colocación o emisión. Entonces, esta es la compañía Goodin emitió en fecha reciente nuevas acciones para financiar un nuevo programa de televisión. El proyecto costó 9 millones de dólares y la empresa pagó 500 millones de dólares en 500 mil millones de dólares en costo de colocación. Además, las acciones emitidas tuvieron un costo de colocación del 7%, mientras que la deuda emitida tuvo un costo de colocación del 3% de la cantidad recaudada. Si la compañía emitió nuevas acciones en la misma proporción que su estructura de capital deseada, ¿cuál es la razón de deuda a capital deseada de la compañía? Bueno, entonces los datos con que contamos es el costo del proyecto, el costo de colocación, entonces ahí podemos calcular cuál es el costo incluido el costo de colocación, que serían los 9 millones más los 500 mil, nos da 9 millones 500 mil dólares. La primero que debemos calcular es el costo promedio ponderado de colocación, que lo vamos a llamar CPPC para utilizar una. Bueno, entonces de ese costo que llamamos costo promedio ponderado de colocación, entonces lo vamos a despejar del costo promedio ponderado, lo vamos a calcular de la fórmula de costo incluido el costo de colocación de la siguiente forma. Entonces, sabemos que el costo incluido el costo de colocación es igual al costo del proyecto dividido en 1 menos el costo promedio ponderado de colocación. Reemplazando y despejando, tendríamos 9 millones 500 mil es igual a 9 millones dividido en 1 menos el costo promedio ponderado de colocación. Ya reemplazando y haciendo el despeje correspondiente, nos dice que el costo promedio ponderado de colocación es del 5.26%. Como ya conocemos el costo promedio ponderado de colocación, ahora hacemos el proceso. De esa fórmula del costo promedio ponderado de colocación, vamos a, conociendo igualmente el costo tanto de la emisión de acciones como el costo de la emisión de bonos o de deuda, entonces podemos calcular ese porcentaje de participación de cada uno de ellos. Entonces, estos son los datos que tenemos en este momento.
Entonces tenemos el costo promedio ponderado de colocación del 5.26, costo de colocación de las acciones 7%, costo de colocación de la deuda del 3%, y vamos a calcular el porcentaje de participación tanto de las acciones como de la deuda. Entonces, de la fórmula del costo promedio ponderado de colocación, vamos a reemplazar, tenemos que el 5.26, que es el costo promedio ponderado de colocación, es igual al 7% por Y, le colocamos como nomenclatura Y, que sería el porcentaje de participación de las acciones, más el 3% multiplicado por 1 menos Y, porque pues la financiación debe dar un 100%, entonces 1 menos Y, para calcular igualmente el porcentaje de participación de la deuda en este costo promedio ponderado. Entonces, ya reemplazamos, despejamos y Y nos da el 57%. ¿Qué quiere decir? El 57% es la participación de las acciones y 1 menos Y nos daría que el 43% es la participación de la deuda. Entonces ya encontramos ese porcentaje que se supone igualmente que es la estructura deseada de deuda y acciones de financiación que tiene la compañía o que tiene la organización. Entonces, ya tenemos el costo del proyecto es de 9 millones de dólares, el 57% corresponde a 5.092.105 y el porcentaje de participación de la deuda, que es el 43%, corresponde a 3.907.895. La razón deuda capital será el valor de la deuda dividido el valor de capital, entonces nos dice que es el punto 77. Esa es la razón deuda capital deseada por esa compañía y que igualmente aplicó para la colocación tanto de acciones o de deuda. Entonces, no siendo más, muchas gracias eh, por, por escucharnos y por vernos. Hasta luego.